She rolled my head and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she say, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and you said I'm on the right track, baby, I was born this way. All the anal all the way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. All the anal all the way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. Don't be a drug, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, color descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, color or Orient, mate, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. Right track, baby, I was born this way. No guidance, every regret, just love yourself and you say I'm on the right track, baby, I was born this way. Yeah, all the anal all the way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. All the anal all the way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. I was born this way. I was born this way. Right track, baby, I was born this way. I was born this way. I was born this way. Right track, baby, I was born this way. Muchas gracias. Pero bueno, y esta pedazo de actuación. Había que empezar a lo grande, Natalia. Muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, queremos pediros, porfa, si podéis poner los móviles en modo avión, en silencio, sobre todo para evitar interrupciones. Sí, interferencias, sí. ¿Estás bien? Estoy que me falta el aire, vamos. Pero bueno, muy buenos días a todos, bueno, ya tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y por supuesto muchísimas gracias también a la facultad bueno, y al decanato por darnos la oportunidad de hacer una charla tan grande y tan interesante como esta de representación LGTB en el audiovisual. Y personalmente, y me vas a permitir, Natalia, un segundito que me salto el guión para dar las gracias a la facultad también, porque un niño de 5 años deseaba estar, sin querer ser artista, a lo Concha Velasco, que era lo que yo tendría que haberle cantado a mi madre en su época, y deseaba cantar por Lady Gaga en un escenario, en un plató, donde fuera, y bueno, pues el sueño se ha cumplido, así que muchas gracias. Pues sí, Jesús, y es que además de esto, también el objetivo que tiene la FC Talks es pues, crear un espacio entre alumnos, profesores, expertos y poder compartir y debatir sobre temas que tanto nos interesan como estudiantes de comunicación. También queremos dar las gracias a compañeros, profesores, a todo nuestro equipo que hemos trabajado pues muy duro para que esto se haya hecho realidad, y desde aquí quiero mandarle un fuerte aplauso a todos. Sí, por supuesto que sí. Nosotros somos el rostro de todo el trabajo y de todas las personas que hay detrás, así que, bueno, pues es eso. Habéis elegido unos rostros bastante bonitos, todo se ha dicho, hombre, aquí las flores también tenemos que ponerlas nosotras. En fin, en esta primera edición de las FC de Talks tiene un tema central, ¿no?, que pues, es hablar de la representación LGTB en el audiovisual, y para ello hemos traído
a dos expertos a nivel nacional pues, de este mismo tema. Así que les vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, bienvenidos. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días. Pues sí, el primero de nuestros invitados es Juan José Sánchez Soriano. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, además de ser investigador pues, sobre la representación LGTB. Y bueno, antes de nada queríamos comenzar haciéndote una pregunta, y es si podrías resumirnos cuál es tu línea de investigación, inquietudes, etc. Pues muchas gracias por la bienvenida, ha sido una bienvenida fantástica, con música y todo, estamos súper sorprendidos para bien. Bueno, primero encantado de estar en mi casa, al final está aquí donde me saqué el doctorado, mi carrera, mi máster. Muchas gracias a vosotros, a todo el equipazo, a la organización, a Marta, a Lázaro, a Maribel, a Esperanza, al decano por organizar estos presupuestos participativos que nos permiten estar aquí. Y bueno, no me centro mucho más en esto protocolario, pero quería agradecerlo porque, de verdad, estamos súper sorprendidos, todo fantástico, todo bueno, nos parece de un nivel altísimo. Bueno, una vez dicho esto, pues mi línea de investigación es justo lo que vamos a hablar hoy, que es representación LGTB en el panorama audiovisual, y justamente trabajamos mucho Isa y yo en esto. De hecho, precisamente ahora hemos enviado un artículo a revisión a una revista en la que hemos hecho grupos de discusión con personas trans para ver cuál es su opinión acerca de cómo se está representando en el panorama audiovisual las personas trans dentro de series, películas, etcétera. Y estoy trabajando también, estamos haciendo un proyecto en el que vemos cómo afecta la representación a la homofobia de las personas. Entonces le ponemos distintos fragmentos con estereotipos acerca de personas gays, lesbianas, trans, etcétera, y luego pasamos una encuesta, una escala de homofobia, pues para ver cómo afecta a nivel psicológico estos estereotipos en las personas. Así que en eso estamos. En eso estamos y lo dice tan tranquilo. Claro, en eso estamos, que no es poco. Bueno, pues una vez más, muchas gracias. Isa, ella es Isabel Villegas Simón. Eres profesora en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y tienes un doctorado en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Bueno, bienvenida, en primer lugar. Y bueno, además tus investigaciones se centran en cultura popular y digital, audiencias jóvenes y redes sociales. Además, formas parte del equipo del podcast Retrats Intermitents, que para las personas que no lo hayan escuchado o no tenían ni idea del podcast, pues nuestro trabajo ha sido también escucharlo y tal. Es estupendo. O sea que increíble trabajo, y os recomendamos de verdad que lo escuchéis, porque se hace súper ameno y es súper interesante todo. Dicho esto, la pregunta, te la lanzo. ¿Cuáles son tus líneas de investigación y principales intereses investigadores? Bueno, yo primero de todo también quería unirme al agradecimiento de Juanjo. La verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí, me siento muy halagada. El despliegue, bueno, enhorabuena a todas las personas que habéis participado. Increíble. Así que no voy a nombrar a todos porque ya nombré a Juanjo y no nos vamos a extender más, pero me uno ese agradecimiento y reiterar que estoy muy ilusionada y me hace muy feliz estar aquí. Y yendo a tu pregunta, pues sí, yo así a brocha gorda, mi interés de investigación es la cultura popular. A mí me interesa qué pasa, ¿no?, en lo popular, qué pasa en esos productos que consumimos todos los días, que vemos, ¿no?, con los que interaccionamos, con los que nos emocionamos, ¿no?, qué tipo, ¿no?, de mensajes hay ahí, y de analizarlo desde una perspectiva crítica. Y dentro más desde el ámbito que hoy nos concierne, ¿no?, de los estudios LGTBIQ o los estudios queer, yo sobre todo me ha interesado analizar como un poco el circuito completo. Me ha interesado mucho ver cómo, ¿no?, la gente que hay detrás de esas producciones, ¿no?, de ficción crean esos contenidos, cómo es esa representación, y luego también un poco en el tema de las audiencias, que es lo que sobre todo he trabajado mucho con Juanjo, como he dicho antes, en este caso de audiencias trans. Y sí, bueno, también me hace mucha ilusión que mencione Retrats Intermittent, porque es un proyecto que hicimos también con mucha ilusión y con muchas ganas, un poco para hablar de estos temas, ¿no?, también como sacar un poco toda esa investigación que hacíamos dentro de la universidad, también de puertas para afuera, ¿no?, y poder compartirlo, no solo con las audiencias, que esperamos que estén los oyentes, que ojalá que se siga escuchando, sino también, ¿no?, con las personas que participaban, ¿no?, que unir distintos ámbitos que pudiera, bueno, Juanjo fue uno de los invitados, así que sí. Así que bueno, me alegro que lo habéis escuchado y que os haya gustado.
Qué Sí. guay, pues muchísimas gracias. No. Y bueno, pues vamos a aquí, no podemos parar, Natalia, tenemos que ir a ritmo, Porque a ritmo también tenemos intenso. que decir que para Sí. poder hablar sobre este tema hemos Claro. decidido pues verlo desde varias perspectivas, ¿no? Ujú. Abarcará pues desde el ámbito geográfico, histórico, audiencias, medios, Sí. que bueno, más adelante nos lo explicarán nuestros compañeros. Exactamente, porque aparte del contexto histórico-geográfico, pues se habla pues, de la responsabilidad de los medios, como comentabas, el cómo se representa al colectivo LGTBI en estas producciones y luego también, por supuesto, pues cómo la audiencia lo recibe. Lo recibe. Así que vamos a empezar con ello, vamos a hablar del contexto histórico y geográfico y para ello pues tenemos a nuestro queridísimo Álvaro Hurtado, al que invitamos que venga al plató, un fuerte aplauso para él. Muy Muchas gracias, buenas. Natalia. Muy buenos días a todos, a todas y a todos. Y muchas gracias a Juanjo y Isa por estar aquí. De verdad que es un privilegio y un lujazo tenernos aquí. Para arrancar, hemos llamado a esta sección de dónde venimos y hacia dónde vamos. Le hemos querido llamar así porque creemos que antes de meternos en materia como producción, audiencias, presentación, es importante dar un poquito de contexto y entender el bagaje de dónde venimos a lo largo de los tiempos, cómo se ha presentado el colectivo LGTBI, a lo largo de unos añitos para acá. Y es que quizá desde fuera, alguien que no esté tan metido en temas LGTB, en la comunidad y demás, le podría parecer que ha surgido de un poco de la nada, como que de la noche a la mañana no estaba ni de repente está el colectivo ahí, ¿no? Pero como estás aquí negando con la cabeza, y es que justamente hay ejemplos que nos demuestran lo contrario, como son el de Me siento extraña, dirigida por Enrique Martí Marqueda, del 77, que es bastante pronto, yo creo, para ser el franquismo tardío. La cuestión es, quizá este ejemplo, por ejemplo, trata de una relación lésbica, pero desde una mirada, quizá podríamos decir, más para el uso y disfruto del hombre, ¿no? Pues en relación a esto quería preguntaros, ¿ejemplos como este pueden ser un poco problemáticos o contraproducentes? ¿O toda promoción es buena, venga de donde venga? ¿Empiezo yo? Sí. Venga, vale. Sí, la verdad que es que esta revisión hacia el pasado, ¿no? Y también pensar en estos términos, ¿no? De si el pasado es mejor o es peor que el presente, creo que también es muy difícil, ¿no? Porque también nos lleva como una simplificación. Yo creo que el mismo ejemplo, ¿no? Que tú mencionabas, ¿no? El de Me siento extraña, es cierto que tiene una mirada muy patriarcal, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta cómo era el contexto de esos creadores, ¿no? Cómo ellos se enfrentaban a la censura, cómo ellos intentaban llevar este tipo de historias, ¿no? Estas historias queer, estas historias no normativas. Entonces, creo que también hay que valorarlo desde ahí, ¿no? Desde esa valentía que también suponía, ¿no? Por ejemplo, otros ejemplos como el de la peli de Mi querida señorita, ¿no? Una película que a lo mejor ahora la vemos y es muy problemática, ¿no? Desde una mirada trans, pero es que pasó, creo que fueron 6 revisiones de guión por la censura. Entonces yo creo que también debemos un poco como poner en contexto todo este tipo de, ¿no? de obstáculos a los que se enfrentaban esos creadores a la hora de llevar a cabo estas películas y valorarlas desde esa mirada también. Quizá era como la única forma de traerlo en ese momento, ¿no? Como que no había una forma más sana, Claro. orgánica de introducirlo. Y cuando se introducía siempre en el underground, ¿no? Es decir, siempre eran los márgenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los Sin Cucas, ¿no? Que era un colectivo catalán, ¿no? Profesionales del cine, ¿no? Y ellos todo el cine que hacían era underground, ¿no? Y tiene esta película que es maravillosa, de ellos también conocía Mariquitas Felices, que es una maravilla, y desde el humor, desde la parodia, yo creo que si la vemos ahora mucho más subversiva y mucho más radical de muchas cosas que vemos ahora. ¿Qué pasa? Que eso es un material que además que se graba de una manera bastante precaria, tampoco ha sobrevivido. Entonces también ahí, bueno, por suerte ahora mismo tenemos grandes investigadores como Alberto Berzosa o Santiago Lomas, ¿no? Que se dedican, ¿no? Ahí a esos archivos y a rastrear, ¿no? Y a hablar incluso, ¿no? Se lo cuentan mucho, ¿no? De que incluso los archivos institucionales tienen que ir a esa historia oral, ¿no? A rescatar de dónde tiene el DVD de tal película que se grabó. Entonces, claro, como que muchas veces esos ejemplos a veces no los conocemos, los que consideramos como más radicales, porque es muy difícil, ¿no? Acceder a ellos. Claro, me gusta mucho la pregunta porque, claro, parece que es algo, como tú decías, que aparece ahora y que antes no estaba. No, pero en realidad, citando a Paquita Salas, maricones ha habido toda la vida. Y entonces películas, series también ha habido toda la vida. Lo que pasa es que, claro, siempre se ha adaptado un poco a la forma en la que tenían que estar, ¿no? Por lo que decía Isa, si había censura, pues tenían que ingeniárselas para poder adueñarlas. Pero es una cosa que creo que no es muy conocida y es que incluso antes había películas que eran mucho más subversivas de lo que podemos hablar ahora, ¿no? El caso que decía Isa
o Ocaña, la película de Ocaña. Ocaña, Bueno, hay como muchos ejemplos que nos sirven para no solo no criticar, sino para valorar de forma positiva cosas que se hacían antes cuando era muchísimo más difícil hacerlo Totalmente. que actualmente. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta creo que es un poco obligada y es que cabría preguntarse, ¿es ahora la representación necesariamente mejor que la de antes? Porque quizá es un aspecto más amplio, hay más que antes porque está mejor visto, podríamos decir, pero ¿es mejor la de ahora que la de antes? En definitiva. En realidad, creo que esto lo hemos hablado bastantes veces tú y yo, y también salió en Retrat. El hecho de definir buena o mala representación es a veces complicado, porque depende un poco del contexto, de la mirada que tengamos, de cuál sea la intencionalidad. Es bastante, no podemos decir cuál es bien, esto está bien o esto está mal, podemos hablar de cosas que son perjudiciales o de cosas que pueden ser positivas, pero casi siempre suele ser una escala de grises, no suele ser negro ni blanco. Entonces, pues esto creo que con la pregunta anterior es justo. Representaciones anteriores eran muy subversivas, intentaban romper un poco los esquemas pues, heteropatriarcales y otro tipo de elementos. Ya tenemos más y tenemos más variedad. Hay cosas que están muy bien, pero también hay cosas que están muy mal. Entonces... Sí, y yo también, bueno, perdón. No, ya está, sí. No, yo también quería añadir que, claro, también nosotros ahora como audiencia somos más exigentes y demandamos más a las representaciones. Y eso está bien porque nos ha traído cosas que son muy positivas, ¿no? Pero claro, también es lo que volvíamos a la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Que también hay que mirar las cosas en su contexto y no se trata tanto de que sean buenas o malas, ¿no? Se trata también de, ¿no? De esa escala de grises que mencionaba Juanjo para poder valorarla. Ya para concluir, me gustaría plantearos lo siguiente, y es que quizá muchas veces planteamos el tema del colectivo LGTBI desde una perspectiva un poco occidentalizada o desde la perspectiva más europea. Y quizás a veces no tenemos tan en cuenta que hay etnias y culturas en las que está muy mal visto, hasta el punto de que es censurable, encarcelable o que te matan directamente por serlo. La cuestión es, os quería preguntar, ¿veis viable de quizás a medio o largo plazo un futuro en el que realidades como esta, el colectivo LGTBI, se vean en etnias, por ejemplo, como la gitana, con el caso de Carmen y Lola, o sois optimistas en este respecto? Claro, con el tema de interseccionalidades, ¿no? De otras etnias, de personas con discapacidad, pues esto no está muy representado dentro de la producción audiovisuales LGTB, pero también es cierto que no está representado en general. Entonces aquí está un poquito, ¿no? Como el límite de si le pedimos más o lo mismo a la representación LGTB que al resto de representaciones. Si es con respecto al colectivo LGTB, no está representado. Yo creo que ahí sí que hay muestras de optimismo, ¿no? Lo que veíamos a lo mejor el ejemplo que nos ponías de Carmen y Lola y algún ejemplo más, pero hay que hacer mucho más, porque todas estas interseccionalidades no están. ¿No? Por ejemplo, a lo mejor en el caso estadounidense sí que están un paso más allá con la representación de las personas negras, pero que es en el caso pues, occidental más europeo no lo tenemos, pero sí que es cierto que tampoco lo tenemos en el resto de representación, entonces quizá es como un trabajo que tenemos que hacer con toda la representación y no solo exclusivamente con la LGTB. No sé qué piensa Isa. Totalmente Pues pienso de acuerdo. igualmente que tú, sí. Pero yo creo que podemos ser optimistas, creo que cada vez hay más oportunidad, ¿no? De poder, sobre todo, ¿no? De que salgan a la luz y que tengan más visibilidad, mejor proyectos que incluso son más pequeños, que vienen de otros lugares, ¿no? Que circulen más y podamos visibilizarlo. Así que yo creo Hemos que avanzado un poquito, yo creo, con respecto a años anteriores, ¿no? O a décadas pasadas. Claro, y también yo creo que eso es precisamente porque al final son industrias y necesitan generar dinero y que haya una audiencia, un público que los consuma y que pues la rueda siga girando, ¿no? Entonces, si nosotros demandamos más este tipo de representaciones, que creo que es lo que estamos haciendo en los últimos años, pues al final a ellos les guste más o menos, tienen que ponerlo. Entonces, creo que empujando, haciendo un poco de presión, podemos ser optimistas, sí, yo también lo creo. Pues nos quedamos con ese mensaje. Los optimistas, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Gracias. gracias, a ti. Álvaro, por compartir esto con nosotros. Bueno, al final, mi compañero acaba de hablar un poco de cómo ha avanzado el tema pues, del colectivo y tal, pero también es muy importante el cómo los medios lo representan y porque al final tienen un rol muy importante, ¿no? Sí. Y pues para eso tenemos a nuestra compañera Emma, que es estudiante del grado de Media Studies. Y bueno, Emma, cuando quieras. Hola a todos, a todas. Pues sí, como ha dicho Natalia, en esta sección queríamos hablar del poder de los medios para arrojar luz sobre
temas que históricamente han estado en un segundo plano, en este caso las LGTB. Hemos decidido que lo mejor sería centrarnos en la idea de visibilización, es decir, en cómo los medios tienen el poder de convertir cuestiones anteriormente marginadas en temas del debate público. Nuestra pregunta es, ¿cuál creéis que es la responsabilidad de los medios en lo que tiene que ver con la representación de las realidades LGTB? ¿Contesto? Sí. A ver, yo creo que evidentemente la visualización, como muy bien has dicho, ¿no? Pero así, por ser un poco breves, creo que como hay dos ideas principales para mí, ¿no? Por una parte está ese poder que tienen los medios de proponer estos temas, pero también de generar, de hecho hay bastantes teorías que hablan de esto, de ese contexto mediado, de esas relaciones vicarias que proponen a los espectadores, que muchas veces que quizá no, por su contexto no se encuentran con personas, ¿no? Ya sean de la comunidad LGTBIQ o personas migrantes, y por tanto les facilita ese conocimiento, ¿no? Y les facilita ese encuentro, ¿no? Y por tanto que lo vean con mayor normalidad y que ¿no? Cuando se vayan a encontrar en su vida con alguien, ¿no? Sea una persona trans o sea una persona migrante, ¿no? Ya la hayan visto en la tele, por así decirlo, ¿no? O hayan tenido una buena representación sobre ella, ¿no? Y luego también creo que también los medios, una responsabilidad de los medios es generar bienestar a las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ, igual que de otras comunidades más minoritarias, ¿no? Porque los medios son una fuente muy importante, ¿no? de formación de identidad, de autoafirmación, de generar referentes, ¿no? Y creo que eso también no es otra de esas responsabilidades, ¿no? Ese bienestar y esa seguridad que le tienen que generar, ¿no? a las personas que representan. Todo dicho. Sí, creo que no puedo añadir nada más. Pues el otro día estuvimos debatiendo y llegamos a la conclusión de que quizás podrían existir dos tendencias de los medios españoles a la hora de representar lo LGTB. En primer lugar, en abierto muchas cadenas publican poco contenido o prácticamente ninguno relacionado con lo LGTB. Sentimos que hay muy poca representación. Sin embargo, esas mismas cadenas después en sus canales de streaming sí que publican más cosas, como por ejemplo Antena 3 con A3 Player o RTV con PlayZ. ¿Qué creéis que dice esto sobre la visibilización? ¿Realmente podría ser una forma de invisibilizar? Pues esta pregunta es buenísima. Yo creo que existe como una especie de armario, ¿no? Un armario de oro en el que se guarda de alguna forma el contenido LGTB y es, vale, al final es una empresa, lo que decíamos antes, e intentan conseguir rentabilidad. Entonces es como si generamos contenido LGTB, pero como no estamos 100% seguros de que esto vaya a gustar al público generalista, pues lo ponemos en este armario de oro, que es un término, me acabo de caer en él, y lo ponemos solo para personas que paguen. En este caso, como decías, A3 Player y puedan ver Veneno, Vestidas de Azul, Drag Race España, y al final, claro, ellos pueden dar la imagen de si estamos generando una mayor cantidad de contenido o somos muy progresistas con este tema, pero realmente si tú no pagas por acceder ahí, no puedes verlo. O luego, por ejemplo, también mencionabas el caso de RTV Play, con series como Ser o No Ser, que es una serie, bueno, está bastante bien, pero claro, es un contenido que tienes que meterte directamente a la página web para verlo, no está en plataforma y al final no está accesible para el público más generalista y al final, que es la amplia mayoría de personas, no van a acceder a él. Entonces eso es una doble contradicción y yo personalmente creo que es por el tema monetario, ¿no? Por el miedo o el riesgo que ellos consideran que tienen a poner este tipo de contenido en abierto. Sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo, me encanta el concepto del armario de oro, no, es chulísimo. Y yo también creo que eso nos dice mucho de quién está detrás, ¿no? de estas producciones, ¿no? Y nosotros también hemos detectado en las investigaciones que hemos estado haciendo, ¿no? Que estos creadores o estos productores lo que tienen es un miedo, porque hay una mirada como nosotros hemos denominado, esto lo trabajamos, ¿no? Esa mirada cis, sí. ¿no? Y ese miedo a considerar que toda la audiencia, cuando tú te aproximas a la audiencia generalista, todos son personas heterocis y por tanto tienen el miedo de que si ponen personajes que se escapan de eso, pues la audiencia no se va a sentir identificada, no se van a enganchar. Entonces también esto nos dice mucho, ¿no? de quién hay detrás de, ¿no? de esas decisiones dentro de la industria. También de quizá una mirada que podríamos decir, aparte, ¿no? de sesgada, también un poco condescendiente, ¿no? y paternalista con la audiencia, ¿no? O sea que también nos habla, ¿no? de esas lógicas comerciales que hay detrás de cómo operan. Pues ya por último, justamente lo has mencionado tú, Juanjo, no podemos olvidar que los medios son empresas y entonces como tales pues siempre buscan unos beneficios particulares, entre ellos el económico. En algunos casos las empresas pues producen este tipo de contenido LGTB simplemente para atraer nuevos mercados y tienden a desarrollar fenómenos de pinkwashing o queerbaiting. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, pues si quieres definimos un poco los conceptos, por si alguien no los conoce.
Pues el pinkwashing es una estrategia de marketing, de hecho esto lo he trabajado yo con Leonardo García, que es una profesora también de la facultad. Es una estrategia de marketing en la que muchas empresas audiovisuales también se puede aplicar, de hecho viene de un concepto político, viene del conflicto entre Israel y Palestina, pero aplicado al audiovisual es una estrategia de marketing en la que muchas empresas audiovisuales intentan dar la apariencia de favorables con el colectivo, no pues para decir pues somos una persona muy abierta, ponemos contenido LGTB, pero luego a la hora de la verdad esto no aparece. Esto sobre todo pasa con el cine, con los blockbusters muy grandes que tienen pues mucho dinero detrás, una producción muy costosa de Hollywood, en los que durante a lo mejor la promoción de las entrevistas, la promoción de la película, incluso en pequeñas partes del tráiler, etcétera, parece que va a aparecer un personaje LGTB, pero luego casualmente estas escenas son cortadas o no están dentro del montaje final de la película. Y luego el queerbaiting es una estrategia que consiste en sugerir una relación homoerótica pues, entre dos hombres o dos mujeres, pero que nunca llega a plasmarse, nunca llega, siempre como mediante subtextos la audiencia puede entender que hay una relación homosexual, pero luego nunca llega a ver pues, ni un beso ni ningún tipo de muestra que nos permita confirmar que esa es una representación LGTB. Y al final pues, nos habla un poco de lo que decíamos antes, ¿no? Son como maneras de a la vez captar al público o al potencial público LGTB o favorable al LGTB, es decir, no podemos afirmar evidentemente que solo las personas LGTB veamos representación LGTB, y a la vez pues, no enfadar o no disgustar a la gente no, pues, más conservadora o que no quiere ver o que presuntamente ellos consideran no van a querer ver este tipo de representación. Y al final nos habla pues, un poco de las lógicas económicas. Sí, de hecho eso pasa mucho con el caso de Disney, con Frozen y Luca, hicieron prácticamente lo mismo. Sí. Pues bueno, muchas gracias por vuestras respuestas. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos además con un fuerte aplauso. Y bueno, pues ahora vamos a hablar pues, de la representación, ¿no? ¿Qué historias se cuentan cuando vemos ficción LGTB? Y para ello, pues vamos a invitar a que entre a plató nuestro compañero Marcos Moreno de Comunicación Audiovisual. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas. Muy buenas a todos, a todas y a todos. Y bueno, efectivamente, yo estoy aquí hoy para hablar de las representaciones que vemos cada día en los medios de lo LGTB. Perdón, que tengo la garganta un poco... Se ha comido una almendra. ¿Cómo? Bueno, yo vengo a hablar de eso, de la representación LGTB en los medios a diario. Todos podemos pensar en un personaje del colectivo, en una peli, una serie, pero nunca nos paramos realmente a pensar si esas representaciones son estereotipos o vienen sesgadas por lo que socialmente llevamos tantos años viendo. A coalición con esto, hicimos una pequeña lluvia de ideas sobre casos del colectivo en lo audiovisual cuando estábamos escribiendo el guión. Y vimos varios casos muy curiosos, como puede ser el capítulo 3 de The Last of Us, bueno, la serie de Veneno, que es como una representación muy grande a nivel mediático, y Ser o no ser, de RTVE. Y queríamos preguntaros si creéis que cada vez se hacen menos personajes con estereotipos y si creéis que hay tanto ejemplos buenos como malos de representación del colectivo. ¿Empiezas tú? Sí, bueno, yo creo que, claro, esta idea, ¿no? Lo que decíamos un poquito antes, ¿no? De volver a una buena o mala representación es bastante problemática porque eso nos lleva a esencializar las cosas, ¿no? Y en realidad no se trata de que sea bueno o malo, ¿no? Sino se trata de, ¿no? Cuánta diversidad hay y por tanto, ¿no? De hecho es una cosa que también nosotros hemos detectado mucho cuando hemos tenido la oportunidad de preguntar a audiencias LGTBIQ, muchas veces lo que te dicen es lo que queremos es diversidad, porque las personas del colectivo no somos todas iguales, evidentemente, ¿no? Entonces, esa diversidad. Entonces, ¿no? Volviendo un poco a tu pregunta, claro, evidentemente ha habido estereotipos, que de hecho creo que Juanjo puede hablar más de estereotipos, que lo ha trabajado un poquito más, y hay esos estereotipos o esos patrones que se repiten, que dan imágenes que pueden ser dañinas, perjudiciales para, ¿no? para las personas LGTBIQ, pero claro, ¿no? Como que luego eso está cambiando, es verdad que ahora mismo, ¿no? Es como creo que sí que cada vez más se cuidan más ese tipo de estereotipos, pero por ejemplo también tenemos otro tipo de problemáticas como pueden ser este asimilacionismo, ¿no? Que hay muchas veces, ¿no? De personajes LGTBIQ y volverlos muy cisnormativos en muchas medidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave está no es tanto, evidentemente, buscar esos estereotipos, identificarlos, pero todo generar diversidad, ¿no? Y personajes muy multidimensionales, ¿no? Que ofrezcan pues, un gran abanico de perspectivas, ¿no? Y de identidades.
Claro, hay estereotipos que son, como decía mi compañera, tradicionales, ¿no? Pues el personaje LGTB al que tiene que tener sí o sí una vida trágica y un drama y la familia no lo acepta, ¿no? Incluso anteriormente acababa siempre con el virus del VIH, o el personaje promiscuo desde un punto de vista negativo, no siempre estaba como muy asociado al castigo. Ahora sí que aparecen otro tipo de elementos, justo mencionaba Isa, que es el término de homonormatividad, que es, pues, ponemos a personajes LGTB, vale, los incluimos, pero les adjudicamos características que consideramos que están bien vistas de los personajes heterosexuales. Entonces, ahora sí, si cumples estos patrones que nosotros consideramos que están bien vistos, ¿no? Pues pareja monógama, no tienes pluma, estás en una relación estable, tienes a nivel estético un canon que se considera bello, un nivel económico alto. Si tienes estas características, sí que te podemos introducir, pero no puedes salirte de ahí. Y lo que decía Isa, claro, es que lo de buenos y malos ejemplos, yo creo que prefiero decir lo que, como los dos hemos trabajado mucho, sobre todo en grupos de discusión, que son preguntarle a la audiencia qué es lo que piensa, os podemos hablar sobre qué nos han contado ellos, que son las buenas y malas representaciones, porque quizás dar nuestra opinión sería como un poco, sí, estamos secadas, sigue siendo al final nuestra opinión subjetiva. Y bueno, pues siempre que hacíamos los grupos de discusión nos hablaban de varios ejemplos, pues siempre salía Élite como un mal ejemplo para ellos de representación, La que se avecina, siempre detestaban, sobre todo las personas trans, detestaban mucho este ejemplo por el personaje de Alba. Y luego, buenos ejemplos, o ejemplos que a ellos les parecieran más adecuados, salían a colación muchas veces Euforia, ¿verdad? Si no recuerdo mal, por el personaje de Jules, Veneno, incluso teniendo, ¿no? Pues esta vida que sí que tuvo trágica, pero es una representación fiel, ¿no? Muchas veces nos decían, no pedimos que no sean representaciones más dramáticas o negativas, sino que sean reales, ¿no? Que se aleje un poco de estereotipo. Y también nos hablaban mucho del ejemplo de Heartstopper, ¿no? Como un ejemplo más cookie de representación, pero que estaban muy contentos con eso. Pues justamente como me has dicho el tema del dramatismo y demás, queríamos preguntaros si creéis que sigue siendo necesario representar sufrimiento, tragedia, como es Veneno, o si creéis que deberían empezar a enfocarse las producciones más como Ser o no ser, de RTV, que es como una visión más esperanzadora sobre cómo vive el colectivo, y si creéis que se puede llegar a un equilibrio sin ni dulcificar demasiado las vivencias del colectivo ni sobredramatizarlas. A ver, claro, es que en realidad mostrar el dolor o el sufrimiento tiene una función que es pedagógica, porque en realidad te da conocimiento de cómo son esas vidas y eso también es importante mostrarlo, ¿no? Lo que pasa es que, ¿no? Esta idea de que tenga un equilibrio, ¿no? Tú apuntabas a ello, ¿no? A cómo se puede generar ese equilibrio y esa diversidad, ¿no? En las representaciones, ¿no? Esto también que es un tema que también hemos hablado bastante y a mí cuando pienso en este tema me viene mucho a la cabeza la serie de Isa Singh, que es una serie inglesa, ¿no? Que habla de la época, ¿no? de la época del SIDA, ¿no? En Inglaterra, y a mí me parece que, bueno, al menos desde mi perspectiva, creo que esto sí, ¿no? Como coincide un poco ahí, es un muy buen ejemplo de cómo retratar, ¿no? El sufrimiento de muchas personas de la comunidad LGTBIQ, como el rechazo de la familia, como enfrentarse, ¿no? al SIDA, ¿no? En una época en la cual del SIDA todavía no se sabía mucho y era un estigma que utilizaba constantemente contra las vidas que querían vivir, ¿no? Las personas del colectivo, pero al mismo tiempo mostrarlo de una manera esperanzadora, desde la alegría, desde las comunidades que se forman, ¿no? Desde esos vínculos, ¿no? Tan estrechos, desde el cuidado y con una mirada eso esperanzadora. Entonces yo creo que no tenemos que dejar de mostrar, bueno, no sé, quizás una respuesta demasiado taxativa, pero creo que el sufrimiento puede ser importante y es relevante mostrarlo por esta función, pero al mismo tiempo también hay que crear relatos esperanzadores, ¿no? Y alegres, porque la vida puede ser alegre para todos, sí. Debe serlo. Totalmente de acuerdo. Nosotros cuando preguntábamos en los grupos que eran para las personas o para ellos representaciones realistas, nos decían representaciones que muestren toda la variedad. Evidentemente, claro que hay personas que sufren por su condición y sobre todo si hablamos de pues, otros países, otros contextos, mucho más. Entonces esto tiene que estar. El problema es cuando solo está este tipo de representación. Al final los estereotipos, siempre hablamos de estereotipos como algo negativo, por supuesto pueden ser positivos y nos ayudan a simplificar la realidad y al final el estereotipo es como una simplificación concreta que nos ayuda a entender mejor el contexto en el que estamos. El problema cuando hablamos de estereotipos negativos es si simplificamos a personas LGTB como drama, VIH,
promiscuidad, etcétera, pues esto es cuando hablamos de una representación que se considera negativa. Pero si ampliamos el abanico a todo tipo de representaciones, que es también lo que las personas nos comentaban dentro del grupo de discusión, aquí sí que logramos el equilibrio y es cuando podemos hablar de una representación, si no mejor, al menos más justa. Entonces, por supuesto, necesitamos casos de drama, como decía Isa, pues el ejemplo de Veneno o Isa Singh, que es una serie que personalmente me gusta mucho, pero también necesitamos otros más esperanzadores, ¿no? Lo que decías de Ser o no ser, o Gestopper, o bueno, cualquier otro tipo de serie. Entonces el equilibrio creo que es el punto ideal, como en la mayoría de casos, en la mayoría de veces en la vida el equilibrio suele ser lo correcto. Pues justo estudiando este tema del equilibrio, mientras investigábamos para la charla, nos dimos de bruces con el síndrome de la lesbiana muerta, que nos ha dicho un pajarito que vosotros pues sabéis bastante de ese tema. Sí, bueno, este tema, o sea, realmente esta investigación no es de Isa y mía, pero son de 3 compañeros que queremos mucho, que es de Rafa, de Mari y de María José. Y justo ellos investigaron, analizaron cómo en la mayoría de producciones audiovisuales, especialmente en series, se producía lo que yo llamaba el síndrome de la lesbiana muerta, en la que al final las parejas de lesbianas, una de ellas acababa muerta, ¿no? Analizaron el caso, perdón si es un spoiler, creo que son series, voy a poner el ejemplo más antiguo por si alguien no ha visto las nuevas, pero en el caso de Los 100, si no me equivoco, y el caso de Los hombres de Paco. Son pongo ejemplos antiguos para que a nadie luego se enfade por esta entrevista. Y analizaban cómo había un patrón que se repetía en el que tendía a que el personaje lésbico, en este caso, acabase muriendo, siempre en un final muy dramático, etc. Sí, y bueno, con los gays pasaba igual, ¿no? Bury Your Gays, Exacto. también ese fenómeno, ¿no? En el cual durante mucho tiempo todos los gays que aparecen, además que siempre aparecen solos, ¿no? Esto es una cosa que pasa mucho con los personajes LGTBIQ, creo que eso está cambiando. Durante mucho tiempo solo aparecían solos, estaba el gay y la lesbiana, solos ahí en la serie, el resto todo eran hetero y al final siempre tenían una vida trágica y morían, ¿no? Entonces, claro, esto también se interpretaba mucho como desde el castigo, porque un poco el significado, ¿no? El mensaje que lanza con eso es, bueno, al final, ¿no? Te mueres, es como, tu final es trágico. Sí, sí. Tiene que ver mucho con la moral, ¿no? Investigaciones hablan de que al principio era un poco con la moral cristiana, de cómo está mal visto, pues era como un castigo, ¿no? Si tienes esta vida, se veía desde el punto de vista de tú decides ser LGTB, si tú decides tener este camino, pues al final vas a tener un castigo. Entonces, claro, si al final hablamos de los medios de comunicación como agente de socialización, pues imaginamos las personas que no están acostumbradas a esta realidad ven, claro, es que como han tenido esta vida, van a acabar mal. Pero también es importante verlo desde el punto de vista de la gente LGTB, que es soy LGTB, me gusto más o menos, pero voy a tener también este final o mi vida va a ser trágica. Es que esto es como un doble condicionamiento. Al final también te están enseñando que esto tiene que acabar mal, o sobre todo en décadas anteriores, y el resto de tu contexto también lo piensa. Entonces es añadir como más piedras dentro de esta moral, ¿no? Pues como hay más puritana o más que asociaba o asocia en algunos contextos a lo LGTB como algo negativo y que tiene que ser castigado. Sí, también supongo que la herencia del código Hays, ¿no? El código de Estados Unidos que decía que si aparecía en cualquier homosexual en una película tenía que ser castigado y tenía que tener una vida triste, si no, no podía aparecer. Yo supongo que hay una herencia de ahí también. Sí, tenemos el código Hays en Estados Unidos que censuraba todo relacionado con el LGTB. Sí. Luego, por supuesto, en el caso español, durante la dictadura franquista, toda la censura. Al final hay varios patrones que se repiten por décadas. No, tampoco vamos a centrarnos mucho para no hacerlo muy extenso, pero hay patrones que se van repitiendo en diferentes países y que tienen muchos puntos en común. Habéis comentado muchos ejemplos, pero son de hace ya unas cuantas décadas, o al menos una década. Y son personajes, como habéis dicho, siempre suelen estar solos, ser uno o dos personajes y ya está. Y yo quería preguntaros, ¿creéis que es importante que haya cantidad de representación o que prime la calidad en la representación? ¿Sí? Creo que tiene que tener también un equilibrio. A ver, cantidad, vale, voy a volver a retomarlo con el ejemplo anterior. Si la representación no es positiva o no está generando patrones distintos, si aumentamos la cantidad de representaciones negativas, pues el efecto negativo dentro de la socialización por parte de los medios, pues también va a aumentar. Entonces no es tanto la cantidad, que sí efectivamente necesitamos un número equilibrado, sino qué estamos representando, qué es lo que estamos contando. Porque si lo que contamos está generando un daño, un perjuicio hacia la sociedad, lo que decíamos de pues representar a las personas, sobre todo a la gente que no está familiarizada, no tiene a su alrededor a personas del colectivo, les asocia patrones que no son
verídicos, pues si esto lo aumentamos, este patrón también exponencialmente aumenta, con lo cual no es tanto la cantidad, sino que lo que representemos esté bien. También hay que tener un equilibrio, porque si está muy bien, pero es muy poquito, no llega a nadie, lo que decíamos, ¿no?, del armario, con el ejemplo de A3 Player o de RTV Play, pues tampoco es suficiente, con lo cual volvemos un poco a lo de antes. Tenemos que llegar al equilibrio que nos permita alcanzar como este punto intermedio. Actualmente sí que es verdad que no hemos encontrado todavía ese equilibrio, pero yo quería preguntaros, ha habido un fenómeno en España este año que ha sido OT, que ha tenido muchísima representación del colectivo, y yo quería preguntaros a raíz de esto, ya para cerrar, si creéis que las productoras, los medios, etcétera, están empezando a explotar los LGBT como algo de donde sacar dinero, explotarlo económicamente. Sí, bueno, a ver, es que un poco lo que hablábamos antes del tema del queerbaiting, ¿no? El pinkwashing, que evidentemente hay una tendencia, sobre todo cuando se trata de producciones dirigidas a una audiencia joven o que pretenden alcanzar a una audiencia joven. Es como cuando vemos, ¿no?, la nueva, no sé cómo se dice, pero la nueva serie que han hecho Upadance. Upanext, ¿no? Que también igual, si tú ves, es decir, bueno, si compara Upadance a comparar Upanext, claro, está, ¿no?, todos los protagonistas son personas del colectivo, ¿no? Es como... Entonces yo creo que OT responde un poco, ¿no?, a esas necesidades que detectan las productoras de acercarse a ese público joven, que identifican, ¿no?, que sí que abrazan esta diversidad, esta no normatividad, y claro que evidentemente yo creo que hay un propósito comercial detrás, pero un propósito comercial que tampoco quizás nos viene tan mal, es decir, que quizás también está bien, ¿no?, que aunque sea por esos motivos y que evidentemente tenemos que criticarlo, visibilizarlo, pues al mismo tiempo también nos ofrecen, ¿no?, pues una representación más variada y nos permiten, ¿no?, que más gente se sienta identificada o gente que ha tenido menos referentes ahora por fin los tenga, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como una espada de doble filo, pero sí, yo sí que identifico un patrón comercial, ¿no? Pero... Claro, efectivamente lo que decíamos de que al final son empresas que van a emitir o van a producir lo que la audiencia le demande. Y si ellos detectan, como decía Isa, que las audiencias más jóvenes pues quieren ver este tipo de representación, pues al final, bueno, la Operación Triunfo no es exactamente una ficción, bueno, tiene el equipo de guionistas, de selección de casting, pero ellos detectan las tendencias que hay por parte de las generaciones más jóvenes, de la Z, etcétera, y al final pues van a dar este tipo de elementos, o en Upanés, si va dirigido a una audiencia más joven, y en todo esto también conectamos con lo que decíamos antes. Esto sí que nos lleva a ser más esperanzadores y más optimistas, porque si ellos están detectando que las audiencias más jóvenes reclaman este tipo de representación, significa que la tendencia es positiva también en este sentido, con lo cual sí que podemos ser optimistas a este respecto. Y también creo que es importante lo que decía Isa. ¿Lo hacen de forma altruista? No lo creo. ¿Lo hacen de forma económica? Sí, muy probablemente. Bueno, en cualquier caso, si es beneficioso, pues lo aceptamos, aunque el origen no sea especialmente bondadoso por su parte. Pues muchas gracias tanto por este mensaje tan esperanzador para el colectivo, como por vuestra respuesta y vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Ha cruzado la pasarela. Pues hemos hablado de historia, hemos hablado del rol que tienen los medios, de la representación, y nos queda la última sección, última pero no menos importante, que es cómo el público lo recibe, la audiencia. Por eso, pues invito a nuestra compañera Sole, del grado de Media Studies. Un fuerte aplauso para ella. Y efectivamente, Natalia, vamos a hablar ni más ni menos que de las audiencias. Todos formamos parte de las audiencias constantemente, pero en el caso de la ficción LGTB provocan ciertas reacciones bastante diversas. Como sabemos, las audiencias son activas, por lo tanto, o aceptan o rechazan o incluso negocian con los mensajes que nos quieren transmitir los medios. Dicho esto, nunca vamos a aceptar un mensaje solo, única y exclusivamente porque lo hayamos visto en una película o serie. Juanjo, sabemos que en tu tesis trabajas con focus groups, con audiencias sobre el contenido LGTB en los medios. E Isa, también sabemos que has trabajado con focus groups con audiencias trans. ¿Cuál diríais que es vuestra percepción sobre cómo la audiencia se relaciona con este contenido mediático? ¿Empiezo yo? Venga, sí, perfecto. Pues claro, yo creo que aquí me gustaría hacer, bueno, una reflexión que no es mía, es de la profesora Beatriz González de Garay, que supongo que también la habría estudiado, que es una de las pioneras investigadoras en esta temática, ¿no?, en España, y hace una reflexión que a mí me parece muy bonita, que es claro,
como persona LGTBIQ es muy difícil encontrar a veces referente en tu entorno más cercano, en tu familia, ¿no? O incluso a veces en tu colegio. Entonces, los medios suponen algo muy importante para ti, porque muchas veces la manera en la que tú llegas a conocer un referente, ¿no? Como en la serie de Veneno, cuando Valeria ve a Veneno en televisión y dice, yo quiero ser eso. Entonces, claro, ahí yo creo que nos habla mucho de... Esto no tiene por qué decir que toda la audiencia LGTBIQ son así, ni muchísimo menos, porque lo último que tenemos que hacer no es como homogenizar toda la comunidad, ¿por qué no? Pero supongo que hay algo de eso que hace que sean esas audiencias activas que tú mencionabas, ¿no? Y que buscan de una manera como mucho más activa, ¿no? Y más perseverante, referentes, ¿no? Porque hay una manera en la que los necesitan un poco más, quizás, ¿no? Todos los necesitamos esos referentes, pero quizá los medios, una de sus fuentes principales, ¿no? Y luego también algo que a mí me gustó mucho cuando hicimos la investigación sobre audiencias trans, es como muchas veces esa identificación va mucho más allá de esa representación, y muchas veces nos hablaban, ¿no? Nos decían, bueno, nos gusta mucho Euphoria porque Hunter Schafer ya no es el personaje, es ella, ¿no? Cómo trasciende la representación y cómo esa necesidad de crear ese star system, ¿no? LGTBIQ que te permita, ¿no? Ir más allá de simplemente, ¿no? Tener esa ficción, ¿no? Y creo que también, pues nos habla un poco lo que decía al principio de esa necesidad, ¿no? De buscar, ¿no? Esos referentes, ¿no? Que te permitan, ¿no? Sí, como eso, generarte bienestar, autoafirmación, desarrollar tu identidad con seguridad, sentirte menos solo. Entonces, bueno, sí. 100%. Perfecto. Sí, al final todos necesitamos encontrarnos en algo que nos dé conformidad. También hemos debatido sobre un tema bastante curioso, que es el cómo la audiencia percibe o hace una lectura de ciertos personajes o parejas que originalmente no estaban escritos para formar parte del colectivo. Por ejemplo, ha mencionado antes mi compañera Emma el caso de Luca en Disney, y también, como todos conoceremos, el fenómeno Albalia en OT, que es que movía masas. ¿A qué creéis que se debe esta reacción y esta asociación? Pues yo creo que se debe principalmente a que la audiencia está deseosa, o parte de la audiencia está deseosa de tener este tipo de representación, ¿no? De tener algo a lo que poder agarrarse y poderse verse un poco reflejado y ver historias que antes no estaban destinadas a ellos, a ellas y a ellas. Que justo lo que decía Isa, no es la representación audiovisual en su amplio contexto, en series, en programas como Operación Triunfo, sirven para decir, vale, esta persona también, ¿no? Es como yo, vive experiencias similares a las mías. Entonces muchas veces, como esto ha estado prohibido literalmente o reducido a muy pequeño porcentaje o elementos en los que no habíamos representado, muchas veces tenemos la necesidad de ver historias o de crear nuestras propias historias para poder vernos reflejados. Y en otras ocasiones también directamente lo que hablamos, el fenómeno del queerbaiting, como, ¿no? En Luca, los dos personajes, que es cualquier persona, la amplia mayoría de personas podríamos ver el subtexto gay detrás, pero no acaban de terminarlo. Entonces muchas veces dicen, bueno, es que os inventáis historias donde no hay, no es muchas veces, no, la historia es esta y eres tú el que no estás poniendo las palabras adecuadas por miedo a no tener repercusión económica, no relevancia económica. Sí, a mí hay un libro que justo también lo hemos comentado nosotros mucho, un libro muy bonito que se llama Mirada insumisa, de Alberto Mira, que habla un poco, ¿no? De cómo gay y lesbiana leían el subtexto de muchas películas que, como bien decían, ¿no? A priori no tienen nada, ¿no? Del LGTBIQ, y ese subtexto de cómo se leían esas historias, ¿no? De cómo se buscaba, luego se ha comprobado que los creadores sí que tenían esa intención, pero claro, no lo podían mostrar explícitamente, ¿no? De hecho, bueno, hay una peli que se llama Diferente, que dicen que es la primera película protagonizada por un homosexual en España, pero no es abiertamente gay el protagonista, pero hay un subtexto en los planos, en cómo se codifican los movimientos, ¿no? Que la mayor parte, ¿no? de gay lo veían, pero la censura la pasó. O sea, que el resto no lo veía, solo, ¿no? Era como una mirada un poquito más, no más fina, ¿no? Para hilar. Y supongo que de ahí también viene, ¿no? De esa necesidad de buscar la historia, pero también de ese subtexto que muchas veces estaba codificado en esas películas y no podía ser explícito. Efectivamente. Y en relación a las audiencias y a su activismo, queríamos también destacar las dos vertientes tan contrastadas que existen. Que la primera sería la positiva, cuando las audiencias crean y reclaman incluso contenido más LGTB, y las productoras llegan a crearlo, como por ejemplo el caso de Luimelia. Y en contraste también tenemos la otra vertiente, que sería el bombing negativo que recibió, por ejemplo, The Last of Us, en el episodio donde muestran una relación homosexual. ¿A qué se debería este fenómeno?
Pues esto viene en realidad, no nos vamos a poner muy teóricos, pero viene de lo que nos comentabas al principio, ¿no? De, bueno, Stuart Hall, estudios culturales, de que las audiencias pues interpretan de forma positiva, negativa, y casi siempre hay una negociación. Entonces, hablamos siempre de la parte en la que las audiencias están deseando ver esta parte, o una parte de la audiencia quiere ver esta representación, pero siempre, no solo con el tema LGTB, sino con otro tipo de temas, ¿no? Feminismo, medio ambiente, etcétera. Cuando una parte de la sociedad avanza, siempre se produce como un efecto rebote, ¿no? Hay otra parte de la sociedad que está muy cómoda con la representación que tienen ellos mismos o con ciertos privilegios, en muchas ocasiones simbólicos, no necesariamente económicos, y claro, no quieren perder este tipo de elementos, ¿no? Si antes este era el prototipo de cómo ser una persona bien vista en la sociedad, si ahora me metes a otro tipo de personas, ya me obligas a mí a tener que reflexionar sobre si esto es bueno o es malo, reflexionar sobre mí mismo, sobre si lo que estoy haciendo está bien o está mal, y esto no gusta. Ya si metemos otros temas a nivel político, religioso, etcétera, pues podemos hablar muchísimo sobre eso, pero siempre se produce como un fenómeno de reacción ante un avance en cualquiera de los temas que estamos comentando. Y creo que esto explica muy bien cómo gran parte de la audiencia, el episodio 3 de las sofás, estaba completamente enamorada o le gustaba mucho este capítulo, pero otra parte generaba como un efecto contrario. Pero esto creo que se ha producido en todos los aspectos de la sociedad a lo largo de la historia, y al final también tiende a un equilibrio. El problema es que suelen hacer mucho ruido. No quiero pecar de optimista, pero creo que son bastante menos de los que nos pensamos, pero que hacen mucho ruido, sobre todo en redes, ¿no? Pues en Twitter, ahora en X o en IMDb, cuando se meten a votar. A votar el tipo de la puntuación y le dan como un 0, un 1, y al final lo que tenemos que hacer también es pues contrarrestar un poco este tipo de mensajes, ¿no? Para decir, pues es que esto no tiene sentido. Pues muchísimas gracias a los dos y ha sido un placer. Bueno, y gracias a ti. Gracias Gracias a ti, cariño mío. Ay, Jesús, estamos llegando ya al final. No me gustan los finales. A mí me está No me dando mucha gusta. pena, me estoy pasando muy bien. Ya, si es que, pues es que tú y yo tenemos una química. Ya lo demostramos en el podcast que hacemos. No hay más que hablar, no hay más que hablar. Pero bueno, pues sí, pues es lo que hay, cariño. Pues Sí. ya hay que terminar y bueno, pues quería comentarte. Somos estudiantes de grado de comunicación, y es verdad que trabajando en esta charla nos hemos dado incluso más cuenta todavía, si cabe, de la importancia que tiene la comunicación y sobre todo nuestro grado y en general todos los grados de la facultad. Hemos hablado de todo con vosotros, de economía, historia, de todo, es que de todo, No hemos dejado nada en el estereotipos, tintero. activismo. Y es verdad que es súper curioso, ¿no? Como algo tan simple como un capítulo de ficción o un programa de televisión puede dar pie a tantísimo debate y sobre todo a nuevas ideas e increíbles ideas como las que han surgido hoy en este plató, ¿no, Natalia? En plan, Sí. es increíble. Si es que al final el objetivo, además de crear este espacio para compartir ideas, para debatir, también es un poco para hacer como una reflexión personal, porque ¿a quién no le ha acompañado alguna historia, como por ejemplo a mí, Jesús Topper? Me ha hecho algunas cosas más sencillas, más amenas, ¿eh? Sí, No sé ya- si a ti te ha pasado. Sí, no, por supuesto. Y también he llorado. O sea, no ha sido es bonito verlo, sobre todo pues a mí como persona del colectivo, pues es verdad que se agradece muchísimo que haya muchísima más representación y bueno, pues poder ver todo el tipo de representación. Es verdad que hay dramas buenos, intensos, luego hay momentos en los que son como, qué cosa más linda. Pero bueno, sí, es que es el día a día, ¿no? Y dices tú, pues mira, no soy el único al que le pasa esto, y se sale y se sigue adelante y somos luchadores todos y todas y para adelante Claro. con lo que nos Sí, venga. sí. Al Natalia. final, como acabas de decir, muchas veces pensamos que lo que pasa en series o películas está alejado de nuestra realidad, pero son cosas que nos pueden pasar Total, y que Totalmente. nunca se sabe. totalmente. Y bueno, ya lo que nos queda, pues, bueno, de todas maneras quiero lanzar la reflexión, ¿no? Claro, de que cada vosotros, uno- todos los espectadores y los que estén viendo
a través de, pues, de redes sociales, YouTube, todo tipo de canal de contenido, que reflexionéis sobre realmente si os sentís representados, también qué os gustaría ver, ¿no? En plan, recuerdo, no lo hemos dicho al principio, pero bueno, que esta charla se puede comentar a través del hashtag FCD Nonstop, hashtag FCD Talks, hashtag FCD Talks Responde, en plan, es que hay hashtag Estamos en almohadilla, todos ¿no? sitios. Como diría, hablando de Paquita Salas, ¿no? Yo soy Noemí, yo soy... Seremos trending topic. y reflexionar, y esperamos de verdad de todo corazón que la charla os haya ayudado un montón a conocer pues todo el trasfondo que tiene, pues lo dicho, una producción audiovisual, porque mueve masas. sí, mueve muchísimo. Y nada, bueno, pues ya lo que queda es agradeceros a vosotros una vez más por estar aquí con nosotros. También agradecer al decano, que te estoy viendo por ahí. Un aplauso para el decano, por fin. También que Juanjo y Isa se merecen otro Sí, gran aplauso. otro gran aplauso. Y nuestros queridos profesores, Esperanza, Marta, Lázaro, Maribel, que está en realización. No sé cuál es la cámara. Maribel, un besazo desde aquí. Y bueno, también quería comentar que están también las vicedecanas, Leo y Susana. Un beso enorme desde aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Otro aplauso para ellas. Antes de terminar ya, no sé si Juanjo y Isa quieren comentarnos algo. Pues, ¿hablo yo? Bueno, Venga. agradecer la invitación, ha sido un ratito súper agradable, han pasado muy bien, sobre todo por traer este tipo de temas que al final, aunque la gente diga, bueno, es que está en todas las series, al final no son temas que se reflexionen tanto. Y yo quería dar una reflexión final que justamente, y creo que al final el audiovisual, a mí me gusta asociarlo siempre con la palabra esperanza. Creo que esto nos sirve mucho, sobre todo a los por ejemplo, yo hablo de mi caso cuando era más pequeño, cuando veía este tipo de series y decía, va, estas personas son como yo puedo conseguir cosas como ellos, y al final nos sirve para ponernos en el lugar del otro o para soñar futuros posibles, futuros optimistas o futuros de puesta en la vida que quieras conseguir, y creo que esto es lo bonito del audiovisual, y que creo que si estamos aquí ahora damos esta charla o somos profesores, investigadores, este tipo de cosas, es gracias al audiovisual, que creo que sí que nos puede hacer la vida mucho más cómoda en muchísimos sentidos, y por eso tenemos que cuidarlo mucho y tratarlo muy bien para que siga ayudando a la gente. Pues sí, la verdad que todo dicho, porque no, es que estoy de acuerdo con todo. Pero yo sí quería decir que muchísimas gracias, la verdad que enhorabuena por toda esta organización, ha sido fantástico, y muchas gracias por este rato. Y sí, ¿no? Y unirme a las palabras de Juanjo. Yo creo que sí, en gran medida, no sé cuánta gente habrá aquí que estudie comunicación, ¿no? Pero si estudiamos comunicación, creo que también hay una parte de nosotras que reconocemos, ¿no? La importancia que esas historias tienen, ¿no? Y querer formar parte, ¿no? De seguir contando esas historias, ¿no? Y generar esos mundos posibles de los que hablaba Juanjo, pues creo que es muy importante. Y sobre este tema en concreto, la verdad que es un tema que parece que está muy en boga, pero que hasta hace muy poquito no se hablaba tanto, y yo creo que es muy reconfortante para nosotras, por lo menos que lo estudiamos y lo trabajamos, ver que las nuevas generaciones se quieren acercar a él, les parece importante, les parece interesante, porque creo que eso seguramente va a que los futuros creadores, que sois todos vosotros, pues podéis proponernos y darnos unas ficciones que seguramente disfrutaremos un montón. Seguro. Ojalá que sí, muchísimas gracias. De verdad, otro aplauso. Es que son personas maravillosas. Sí, Toñi Moreno, daría abasto. no daría abasto, la verdad. No daría abasto con tantos ramos. Y bueno, gente maravillosa también, y todos los profesores, ahora mismo los nombramos porque es verdad que quiero volver, y siento si soy a lo mejor muy repetitivo, pero quiero volver a dar las gracias tanto a la facultad como al decanato por todo el apoyo moral y económico, porque al final pues se necesita, ¿no? Sí. Y de verdad que muchísimas gracias, porque la charla es que ha ido súper bien, nos lo hemos pasado genial, y de verdad es que hablar con vosotros es un gustazo enorme, de verdad. Quedo pendiente de ir, pues nada, siguiendo todo el rato todo lo que vais publicando, porque la verdad es que es súper interesante todo. Así que muchas gracias, chicos. De verdad. Gracias a vosotros.
Y bueno, ¿Sabes quién también son personas maravillosas? dímelo. Todos nuestros compañeros, porque sin ellos nada de esto habría sido posible. Vuelvo a repetir, junto al equipo de profesores, que también son otras personas maravillosas. Por supuestísimo que sí. Bueno, vamos a nombrarlos y que vengan para acá, porque la foto final, la foto de familia, nos la tenemos que hacer todos juntos. Que vengan Álvaro, Que venga Adriana, Emma, Marcos, Sole, Mercedes, Mila, Ana García, Rocío, Judith, Neo, Alejandro, Fran, Max. Keiko y por supuestísimo pues a vosotros. Muchísimas gracias. Podéis levantaros. Muchísimas gracias por venir. Gracias, chicos. Ha sido- ¡Qué guay! Jesús, también muchas gracias a ti. Gracias a ti, que me lo pones demasiado fácil. Pero que esto no termina aquí, tan solo ha sido la primera edición. Nos vemos muy pronto. Un besazo enorme y muchísimas gracias una vez más. No, Muchas a gracias. vosotras. Qué guay. Right track, baby, I was born this way. I was born this way. I was born this way. Right track, baby. Bueno, ahora si no me quiere seguir nadie, no sigo.